Mensaje, el Cordero de Dios, nuestra única esperanza. Ese es el título de esta noche, pero quiero, mis amados hermanos, que pensemos bajo este subtítulo: nuestra única esperanza es Cristo. A su nombre. En la mañana hablábamos de Juan el Bautista, que fue, hermanos, el que presentó al Señor, fue el que vino a preparar el camino al Señor, el precursor del Señor. Y en la mañana estábamos dándonos cuenta, mis amados hermanos, del ministerio poderoso de Juan, que no estaba buscando protagonismo, que él no buscaba atraer las miradas hacia su ministerio. Él no buscaba la aceptación, él no buscaba el título humano, y cuando él tuvo la oportunidad, entonces señaló con su dedo índice y dijo: vean, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremenda esta expresión, hermano, porque esto encierra todo el Evangelio. Esta expresión nos muestra a nosotros, hermanos, toda la esperanza de la humanidad reflejada en este versículo bíblico. Fíjense que el Cordero, mis amados hermanos, tiene un profundo significado bíblico, espiritual. El Cordero es una figura que está a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, este título de Cordero alude a la inocencia, pero también alude al sacrificio. También nos muestra que Él es un sustituto, y también nos muestra que este Cordero es victorioso. A su nombre. Volvamos una vez más a escuchar lo que Juan dijo cuando miró a Cristo. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Fíjense que esa expresión, he aquí, es una expresión de asombro. Él, mis amados hermanos, suma mucha emoción a esta expresión, porque es como que si Juan estuviese diciendo: miren, no se distraigan, porque aquí está el que nosotros esperamos. Miren con atención, sin distraerse, porque he aquí el Cordero de Dios. Hermanos, ese es el ministerio de todo pastor, de todo predicador y de todo creyente: señalar a la multitud para que miren con atención a Cristo. Recuérdese que aquí no estamos para robarnos nosotros la mirada, porque en mis manos no hay señal de clavo, en las suyas no hay señal de clavo, en mi cabeza no hay señal de corona de espina, en la suya tampoco. No queremos, hermanos, fomentar un servicio donde la gente venga a ver estrellas, donde la gente venga a ver comediantes o actores. Queremos que las personas salgan de aquí con su mirada puesta en el Cordero. A su nombre. Ahora, me llama la atención esta frase, porque Juan no dice: he aquí el juez de toda la tierra. Juan no dice, mis amados hermanos: he aquí el guerrero militar que nosotros necesitamos. Tampoco él dice: he aquí el político que nosotros necesitamos. Él dice: miren, es solo un cordero. Pero vean que este cordero es inocente, es humilde, y es el sacrificio que tu alma necesita. Es tu única esperanza. Si tu entendimiento no se abre y no puedes contemplar al Cordero, no habrá para ti sustituto. No habrá para ti, hermanos, expiación, a menos que tu mente comprenda al Cordero. A su nombre. Ahora, vean la gramática en el texto. Estoy tratando de predicar, pero sí quiero dar, hermanos, algunas áreas importantes aquí. Vean la gramática. Juan no dijo: he aquí un cordero. No. Él dijo: he aquí el Cordero.
Él no dijo, Cristo es un cordero, dijo, Cristo es el cordero. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Cristo es únicamente, el único que ha sido señalado por Dios el Padre para hacer remisión por nuestros pecados. No habrá un ser humano, no habrá otra persona capaz de redimirnos a nosotros. Por eso Él es el Cordero, el sacrificio provisto, no por los hombres. Este sacrificio no es producto de los hombres, es el Cordero de Dios. ¿Me están entendiendo? Es el Cordero de Dios. Dios lo envió y solamente a Él el Señor lo aceptará como sacrificio por los pecados. Por eso sabemos, hermanos, que la salvación no es por obra, no es por indulgencias, no es por tradiciones, no es por ritos, es a través de el Cordero, que fue enviado por el Padre y que es el único al que el Padre aceptará como sacrificio por nuestros pecados. Recordarán, hermanos, ustedes en el libro del Génesis, cuando el maestro le dijo a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Era Isaac. La Escritura dice, hermano, que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó una asna y se fue con unos criados y se fue con su hijo Isaac al camino al monte Moriah. Ahora, dice la Biblia que Isaac llevaba la leña y Abraham llevaba el cuchillo. Y subieron juntos a la montaña y empezaron a adorar al Señor. Abraham dijo a los criados, quédense aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Suben al monte Moriah, no están llorando, están adorando. No está renegando porque va a sacrificar a su hijo, está adorando. Ven la actitud de Abraham, revela la actitud del Padre. Ven la actitud de Isaac, obediente, no va renegando con la leña. Hermanos amados, nuestra salvación es el producto de que Dios nos amó con amor eterno. Y Jesucristo decidió venir a lidiar con nuestros pecados. Eso era una tipología lo que estaba ocurriendo ahí. Así que llegó el momento de ofrecer el sacrificio y Abraham ató a Isaac. Lo ató de las manos, arregló el altar y lo puso en el lugar donde iba a degollar a su hijo. Y levantó la mano, agarró el puñal y en sentido espiritual, dice el libro de Hebreos, que le mató. En sentido espiritual. Estaba decidido a hacerlo, así que cuando él iba a degollarlo, le dijo a Isaac, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego y el sacrificio. No le había dicho que él iba a hacer el sacrificio y Abraham le dice, Jehová proveerá cordero. Eso era una profecía, hermanos. Jehová mismo va a proveer, va a preparar, va a disponer de un cordero. Jehová dispondrá un cordero para el sacrificio. A su nombre. Por eso, mis amados hermanos, este título que Juan le da a Jesús era de mucho impacto. Las personas que escucharon cuando Juan dijo, vean a Jesús, Él es el Cordero. Aquellas personas entendían lo que Juan estaba tratando de decir, hermanos amados. Fíjense que el Cordero está asociado aquí al sacrificio que Dios va a proveer para hacer sustitución de la humanidad. Pero también el Cordero, mis amados hermanos, está asociado con la liberación. Se recordarán ustedes la noche donde el espíritu de muerte visitó la tierra de Egipto. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que era la última de las señales que Jehová iba a mostrar para que Faraón dejara ir al pueblo. La señal era, va a descender el destructor y va a matar todo primogénito en la tierra de Egipto. Bueno, hermanos, el problema era que el pueblo de Israel habitaba en la tierra de Egipto. Y el destructor iba a bajar sobre todo el país. Y en cada casa iba a haber una vela. En cada hogar iba a haber un cadáver de hombres y de animales.
Hermanos, era tan trágico que aquella era la noche fatídica para el pueblo de Egipto. Y ahora el pueblo del Señor vivía en Egipto. Así que el remedio, la solución que Dios provee para que el pueblo escogido, los hijos de Israel, no les ocurra lo mismo que le iba a ocurrir a los egipcios, es que cada familia tome un cordero. Mire, hermano, cómo este significado espiritual ya se nos viene enseñando a nosotros a través de toda la Escritura. Cada familia debería de meter al Cordero de Dios en su casa. Bueno, cada familia tome un cordero. Y lo que van a hacer con el cordero es sacrificar al cordero y van a poner la sangre en un tazón y van a agarrar la sangre de ese cordero y la van a poner en los dinteles de la puerta. La van a poner ahí porque el destructor va a llegar. Y donde vea la sangre, él simplemente pasará de ese lugar. Realmente esa es la palabra donde se origina la expiación. Expiación quiere decir pasar de largo, pasar por encima, saltarse. Bueno, ¿qué era lo que el destructor miraba? El destructor miraba que en esa casa había una señal y era una señal de sangre, y él entendía que no tenía autoridad alguna de meterse ahí y tocar nada de lo que había dentro de esa casa, porque había un sustituto que ya había muerto por esa familia y era un cordero por familia. Ahora, yo no sé si usted sabe, pero el Cordero de Dios ha entregado su vida para que cada familia tenga paz. Piensa esto, hermano. El Señor quiere bendecir a tu familia. Él no quiere que en tu casa haya muerte. Él no quiere que el espíritu de muerte toque a tus hijos. Él no quiere que tus hijos se mueran en pecado. Él lo que está señalando es: el Cordero no es para un hombre, para una mujer, es para cada familia. Por eso tú deberías de luchar por tu familia. Tú deberías, mis amados hermanos, el hombre y la mujer que es más maduro espiritualmente, meter a Jesús, el Cordero de Dios, en su casa y saber que mientras esté ahí, habrá una señal de autoridad, habrá una señal que el enemigo y los demonios no pueden violentar, y es que esa familia está bajo cobertura de sangre. A su nombre, mis amados hermanos, la sangre protegía a los israelitas del juicio. ¿Qué era lo que hacía que el destructor no entrara? Una marca que estaba ahí. Bueno, vean, hermanos amados, que esto le fue dicho a los hijos de Israel: celébrenlo perpetuamente. Cada inicio de año coman hierbas amargas y coman al cordero, y recuerden que ese día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Pablo, cuando le habla a los corintios, le dice a los corintios: Corintios, Cristo es nuestra Pascua. Y Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Porque los hijos de Israel seguían sacrificando al cordero, haciéndolo literalmente todos los años. Y Pablo le dice a los corintios: Corintios, esto era una sombra, esto era un simbolismo. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestra Pascua. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si Él ya fue sacrificado por nosotros y ya tenemos la marca de la sangre de Cristo, somos propiedad de Jesús y no hay espíritu inmundo que nos toque. La sangre en la puerta salvó a los primogénitos. Bueno, asimismo, la sangre de Cristo salva nuestras almas de la eterna perdición. A su nombre. Entonces la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino si nosotros creemos a la sangre. Ve, hermanos amados, la Biblia cuando habla de la salvación nunca nos dice que debemos hacer algo. Isaías dice en el capítulo 45, 22, mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Ahora, esa mirada es una mirada profunda, donde tú debes de mirar a Cristo y mirarte a sí mismo hacia adentro y ver, hermanos amados, que si no abrazas este sacrificio y no tomas a Cristo, no habrá para ti esperanza, porque lo repito de nuevo, el Cordero es nuestra única esperanza. Necesitamos mirarle a Él. Necesitamos mirarle, pero ¿cómo le vamos a mirar? Como los hijos de Israel miraban la serpiente.
Cuando los hijos de Israel miraban la serpiente que levantó Moisés, recordaban su pecado. Sentían profundo dolor. Debemos de mirar a Cristo recordando nuestro pecado, sintiendo profundo dolor. Y entonces ahí, mis amados hermanos, esa sangre hará propiciación por nuestros pecados. A su nombre. Recuerden una vez más, Juan señaló y dijo, Él es el Cordero de Dios. En Éxodo, mis amados hermanos, del capítulo 29 al verso 38 al 44, vemos que el Cordero era un sustituto siempre que se presentaba todos los días por el pueblo en el templo. Todos los días se hacían sacrificios de corderos por los pecados del pueblo. Cada mañana, cada tarde en el templo se ofrecían expiación, mis amados hermanos, que no podían quitar el pecado. ¿Qué hacían esos sacrificios continuamente? Eran, hermanos, solamente como un manto que tapaban el pecado. Lo tapaban, así que cada mañana necesitaban un sacrificio nuevo. Cada tarde necesitaban un sacrificio nuevo. Y cada sacrificio se repetía una y otra vez. Y dice el libro de los Hebreos que no podían quitar el pecado. Solamente aliviaban la conciencia. Cuando un hombre cometía un pecado, sacrificaba a un cordero. Pero entonces, amados hermanos, no podía quitar el pecado. Pero cuando Juan señala al Cordero de Dios, él dice, he aquí el Cordero de Dios. No dice que cubre, dice que quita el pecado del mundo. No sé si usted nota, hermanos, la expresión, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que Cristo se ofreció una sola vez. Él no necesita, hermanos amados, ofrecerse todos los días como los sacrificios que continuamente se hacían. No, el sacrificio de Cristo perdona los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Él vino a quitar el pecado del mundo. A su nombre sea la gloria. Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, nos hizo perfectos para siempre, mis amados hermanos. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, que estaba profetizado en la Biblia un cordero. Y este cordero es un cordero que sufre, es un cordero que lleva heridas, es un cordero que lleva marcas, es un cordero, mis amados hermanos, que lleva el dolor del maltrato. Ya estaba profetizado, por eso cuando Juan lo señala, las multitudes entendían de qué Juan estaba hablando. Recordarán ustedes que Isaías vio al cordero que era llevado al matadero y iba mudo delante de él y sus trasquiladores iban delante. Isaías capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero. El profeta está profetizando que Cristo sería semejante a un cordero, mis amados, que sería herido. Ahora Jeremías habló de la inocencia del cordero y dice, este cordero inocente, el capítulo 11, verso 19, es llevado a degollar. El cordero inocente fue llevado al matadero para ser degollado. Bendito sea el nombre del Señor. Ambos estaban señalando que Cristo iba a sufrir en silencio, que Cristo iba a ir y iba a guardar silencio y no iba a abrir sus labios, hermanos amados. Fíjense, hermanos, cómo Cristo siempre nos ha estado mostrando que el resultado de que nosotros tengamos vida eterna no es otra cosa sino un sacrificio grande que nadie podría hacerlo por nosotros. ¿Quién os hará morir por un malo? Es la pregunta de Pablo a los romanos. ¿Alguien os hará morir por un malo como nosotros? Pablo dice, no. Quizá una persona pueda morir por un justo. Quizá. Pero dice Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esta es la verdad del Evangelio que no la necesita escuchar solamente el inconverso. Usted necesita escucharla y estremecerse y llorar, hermanos, porque Cristo murió por nosotros. ¿Lo asimilas, hermanos? No murió por el que está a tu lado, por el que está atrás. Murió por ti. Murió por mí.
Hay veces nosotros, hermanos, andamos ahí melancólicos y decimos, el Señor como que no me ama, Él como que no me habla, como que lo siento distante, como que no lo siento. ¿Quién te dijo a ti que lo tienes que sentir todos los días? ¿Quién te dijo a ti que te tiene que estar dando sueño a cada minuto? ¿Quién te dijo a ti que te tiene que dar sanidades o provisión para demostrarte que te ama? ¿Acaso la cruz no es suficiente prueba de un amor inagotable? Hay momentos que yo no siento a Cristo, hermano, porque la vida cristiana no es de sentir, sino entonces no fuese una vida de fe. La fe es esa, que aunque yo no sienta, yo camino. No necesito sentirlo, necesito saber lo que Él hizo por mí. Ahora, eso no es siempre, hay momentos en que uno no siente y el mismo Señor permite eso para ver si es que ya estamos ejercitando la fe. Porque el que vive, hermanos, una vida cristiana solo por sentimiento va a estar aquí el día que sienta. Y el día que no sienta no va a estar. El día que sienta va a gritar y va a decir ahí, alábelo, y va a decir muchas cosas. Y el día que no sienta va a estar mudo y va a estar en su casa. Pero el que sabe que Cristo le ama, aunque esté enfermo, aunque no sienta, aunque tenga deuda, va a estar aquí adorando a Jesús. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Porque no andamos, hermanos, por vista. Andamos por fe. Y esa es la fe, la convicción de las cosas que no se ven. Así que nuestra fe, hermanos, en el Señor no debe estar reducida a si Él hace un milagro por nosotros o no. ¿Cuántos cristianos vienen aquí, hermanos, y se les ora por un milagro y nosotros oramos con toda la fe, pero Dios en su soberanía, a algunos decide sanarles y a otros no? Entonces el que no se le sana dice, el Señor no me escuchó, el Señor no quiso hacer un milagro. Y el Señor lo que está, hermanos, tratando de evitar es que nosotros lo miremos a Él como alguien a que podemos venir solamente a ganarle y a sacarle beneficios. Hermano, el mayor beneficio no es milagrería que el Señor haga. El mayor beneficio es sangre derramada que nos cubre de la muerte eterna. Nos toca vender evangelio barato, y digo vender en el sentido de la promoción que le damos. Venga a recibir y a llevarse su milagro. Esas son las campañas y esos son los títulos para invitar a la gente. Venga por su milagro, llévese su milagro. Y viene la gente, hermanos, solamente a llevarse su milagro. ¿Ustedes creen, hermanos, que ese es el evangelio? No, hermanos. El mayor milagro no es una sanidad, el mayor milagro es un hombre destruido, un hombre infectado por el pecado, ahora vive diferente. Ese es el mayor milagro, Cristo transformando un hombre en una nueva criatura. A su nombre. Así que Cristo es el sacrificio que cargaría con el pecado, no solo del pueblo, del mundo. Dice Primera de Pedro 3:18, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, para llevarnos a Dios. Fue un intercambio. Sí, Él ocupó el lugar de nosotros. Era usted que merecía, era yo que merecía ser degollado, ser lacerado, ser escupido. Pero hubo un intercambio. Él dijo, cambiemos de lugar, yo ocuparé el lugar. Porque saben, hermanos, saben que Dios no puede pasar por alto el pecado. Entonces Él no sería Dios. Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Él tenía que emitir un juicio. Él tenía que castigar el pecado de la humanidad. Así que Él mismo llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para Cristo. A su nombre. Mis amados, entonces el sufrimiento de Cristo no fue una tragedia. Fue la voluntad del Padre para redimirnos de la muerte. A su nombre. Es como que cada dolor que Él enfrentó, como que gritara desde sus entrañas y nos dijera, mírame, mira cómo Dios te ama, mírame cómo te amo. Mira, hermano, cada dolor grita, cada látigo, cada parte de su cuerpo partido grita y te dice, te amo. Y eso es suficiente. No necesitamos más pruebas de su amor. A su nombre. Ahora aquí lo vemos, hermanos, y hemos hablado de un cordero que sufre, de un cordero inmolado, de un cordero que fue degollado. Pero esta misma imagen del cordero
el apóstol Juan la usa. El mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio según San Juan fue el mismo al que se le reveló el Apocalipsis. Y cuando él está en Patmos y ve la visión en Apocalipsis, específicamente él ve una visión en el capítulo 5 y él ve un libro sellado en la mano del Padre en el trono y ve que nadie puede tomar el libro de la mano del que está en el trono, y ese libro lo que tiene es, hermanos amados, un registro de la humanidad. Ese libro tiene un registro de la legalidad de la humanidad. Y nadie puede comprar, nadie puede pararse y tomar el libro. Nadie tiene la legalidad para tomar las escrituras de la humanidad en sus manos. Y Juan lloraba mucho. Porque en el cielo hubo un momento en que quizás los seres vivientes, los arcángeles, los serafines querían acercarse al trono y Juan estaba llorando y decía, no hay nadie digno. Nadie puede tomar el libro, nadie puede abrir los sellos. Por ende, si nadie se levanta y toma el título de la propiedad de la humanidad que está en la mano del Padre, ¿dónde irá a parar la humanidad? Y él estaba llorando. Pero cuando él está llorando, un ángel le dice, no llores. He aquí el Cordero de Dios, el que fue inmolado. ¿Alguien alaba? ¿Tú te imaginas a Juan llorando? Hermano, si Juan lloraba era porque era muy seria la visión que estaba viendo. Y le dice, mira el Cordero de Dios que fue inmolado. Él es digno. Él puede tomar los títulos de la propiedad de la humanidad. Por eso, hermano, sepa que con precio fuisteis comprados. No con plata, oro, cosas corruptibles. Fuiste comprado con sangre preciosa. Tu nombre le pertenece al Señor. Tu familia le pertenece al Señor. Tú eres propiedad del Señor. El maligno no puede tocarte porque eres propiedad de Jesús. Sí, si no lo creas, haz un pacto hoy con Cristo. Porque a menos que creas esto es tu única esperanza. Tu vida le pertenece al Señor. Así que él miró, hermanos, y dice, lo miré y era como inmolado. Otra versión dice, tenía las marcas de haber sido degollado. Cuando Juan ve el Cordero, lo ve con las marcas. Y cuando el Cordero se acerca, las manos, el costado, su cuerpo está herido. Dice, está inmolado, tiene las marcas, pero está en pie en el trono. Quiere decir, hermano, que él no fue un cadáver, una persona herida y que está muerta. Él está herido, pero está de pie. Él sufrió, pero permanece de pie. Y lo que él nos está diciendo hoy, aunque tú estés herido, aunque estés sangrando, aunque estés sufriendo, mantente de pie, porque yo soy poderoso para sostenerte. A su nombre. Así que en el capítulo 17 de Apocalipsis dice, gocémonos porque el Cordero reina. Él tomó el reino, Él tomó el poder, Él tomó la sabiduría. Cristo, mis amados hermanos, no solo venció el maligno, no solo murió por nosotros. Por eso tengo esa imagen aquí, porque Él fue degollado, fue puesto en la tumba se abrió y Él ascendió hacia los cielos. Y unos ángeles dijeron, no estén tristes porque se fue, porque de la misma forma que se fue, de la misma forma vendrá. Aleluya, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Tiene un nombre escrito. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces este Cordero, dice Juan en el capítulo 1, verso 29, es el que quita el pecado del mundo. Mire, hermano, que yo examiné esta palabra porque él aquí, hermanos, no dice los pecados en plural, sino que dice el pecado del mundo. El pecado del mundo. Él no quita los pecados, Él quita el pecado del mundo. Es decir, el pecado es un solo agente. Aunque se manifiesta de muchas maneras, es un solo agente y Él lo quebrantó por completo. La profecía dice, voy a quitar el pecado de toda la tierra en un día. Él mismo dijo, muerte, yo seré tu muerte, de ti no tendré misericordia. Hermanos amados, Él destruyó
lo acabó, le arrancó la cabeza a la serpiente, botó, hermanos amados, el trono de Satanás. Y Él nos dijo a nosotros, hermanos amados, que nos daba autoridad y poder sobre toda fuerza del enemigo, porque Él quebrantó el poder del pecado. A su nombre, Él quite el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor, mis amados hermanos, no viene solo para perdonar un acto pecaminoso de nosotros, viene para destruir por completo el pecado de nuestras vidas. Y usted me dirá, hermano, y si Cristo ha destruido el poder del pecado completo en mi vida, ¿por qué entonces yo vuelvo a fallar? Bueno, hermanos, volvemos a fallar porque todavía no hemos sido glorificados, pero te aseguro, hermano, que aunque tú falles, de alguna u otra forma, si tú sientes tristeza y dolor cuando tú fallas, Cristo te ve a ti, el Padre te ve a ti, a través del sacrificio de su Hijo, y cuando te ve a ti, te ve completo, te ve entero, te ve santo. Por eso la Biblia dice que somos santos. Y usted se puede reír y decir, bueno, no parecemos santos, sí, pero el Padre nos ve santos. La Biblia dice que somos justos y usted dirá, bueno, hay veces somos injustos, sí, a nuestra perspectiva, pero el Padre nos ve justo, nos ve santo, nos ve perfecto, porque nos ve a través de la sangre de Cristo y ya nos ve terminado. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces, mis amados hermanos, no hay pecado que esté fuera del alcance de Cristo. Él es el que quita el pecado. Y escúchalo, no del pueblo de Israel, del mundo. Por eso es que el Evangelio según San Juan fue el mejor lugar donde nosotros nos hemos establecido para iniciar a predicar de esta manera. Porque Él, mis amados hermanos, está al alcance del mundo entero. No importa la cultura, no importa el dialecto, no importa las fronteras, Él cubre el mundo entero. Y cuando se refiere a mundo, se refiere tanto al cosmos como a los seres humanos que habitamos este mundo. Él quita el pecado del mundo. En el verso 30 al 31, Juan dice, yo no le conocía. Yo no le conocía, dice Juan. Mas el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es. Ahora, cuando Juan dice yo no le conocía, no habla de la humanidad. Juan era medio familiar de Cristo. No Juan el apóstol, Juan Bautista. Siempre tenemos estos dos nombres aquí, hay que explicarlos. Juan Bautista es el que presenta a Cristo, es el que bautiza, el que viene señalando con su bautismo para manifestar a Cristo. Bueno, él dice, yo no lo conocía, pero eran medios primos, eran medio familia, porque Elizabeth y María eran primos. Ahora, mis amados hermanos, él sí le conocía en la carne, pero él todavía no sabía que ese era el que quitaba el pecado del mundo. Y cuando él llega, el otro evangelio relata que llegó y se encaminó en la fila donde Juan estaba bautizando. Y cuando llegó, empezó a tener una dificultad porque Juan le dijo, yo no te puedo bautizar a ti. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Bueno, Juan no recordaba cuando él estaba pequeñito, tenía 3 meses. Y María llegó y andaba encinta. Y cuando tocó la puerta y el niño oyó la salutación, saltó en el vientre de Elizabeth. Y fue lleno del Espíritu Santo. Juan fue bautizado con el Espíritu Santo desde el vientre de la mamá. Por Jesús. Así que Jesús le dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y le dejó y le bautizó. Y la señal que él había escuchado del Padre se manifestó. El cielo dijo, ese es mi Hijo amado. Recuérdate, hermano, este evangelio se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El cielo dijo, ese es mi Hijo. Lo señaló el Padre y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma y permanecía sobre él. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Entonces, fíjense, hermanos, qué grande aquí, qué grande, mis amados hermanos, lo que el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Por aquí tenemos 2 áreas en las cuales hemos identificado los pasajes que estamos predicando hoy. El Cordero que quita el pecado del mundo, que fue señalado
Desde el Génesis, desde que el Señor miró que Adán y Eva pecaron, Él degolló un cordero y lo vistió, les proveyó pieles. 17, mis amados hermanos, verso 20, el cordero que el Padre iba a proveer en lugar de Isaac. Y simultáneamente, Éxodo 12, el cordero que te libra de la muerte y el destructor no puede contigo. Éxodo 28, el cordero sustituto que va a morir en tu lugar. Ahora, dejando a un lado la enseñanza sobre el cordero, miremos un poco, mis amados hermanos, que en este momento el Espíritu Santo desciende y permanece sobre Jesús. Fíjense, hermanos, ahora Juan ha terminado su ministerio. Él ha señalado a Cristo muchas veces ya. Creo que ya con esta vez que lo señaló, van 3 veces que lo señala. Y él ha terminado su ministerio y sus ojos fueron abiertos. Él miró lo que nadie más miró. Él miró al Espíritu Santo y lo miraba que permanecía sobre de él. Fíjense, hermanos, el ministerio de Cristo estaba ligado desde el mismo comienzo a la persona del Espíritu Santo. Recuerden que él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo, caminó en el poder del Espíritu Santo, operó sanidad en los milagros a través del Espíritu Santo. Y cuando se iba a ir, dijo, no me lo voy a llevar, se lo voy a dejar a mi iglesia, para que el mismo que hacía los milagros en mí, lo haga en medio de mi pueblo, el Espíritu Santo. A su nombre. Fíjense, mis amados hermanos, en forma de paloma. ¿Qué nos revela esto, mis amados? En Palestina, la paloma era un animal sagrado. No se comía. La gente que iba de caza no podía cazar esta ave. Los rabinos decían que el Espíritu Santo en la creación, en Génesis 1:2, se movía o aleteaba como paloma. Ustedes recordarán que Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía. Bueno, nuestra versión Reina Valera dice así. Pero la Septuaginta dice, él aleteaba sobre la faz del abismo. Entonces los rabinos, desde esta escritura, ellos tomaban, mis amados hermanos, la imagen de la paloma y la relacionaban con el Espíritu Santo, porque miraban en la paloma pureza, ternura, miraban paz y la relacionaban con una presencia divina. Así que cuando Juan le dice a la multitud, el Espíritu ha descendido, y él les dice, y vino en forma de paloma, ellos podían entender lo que él estaba tratando de decir, mis amados. Fíjense cómo nosotros debemos de ser sensibles, hermanos. Debemos de tener, hermanos, tacto para tratar con esta persona que vive y permanece sobre nosotros también. Porque el problema, mis amados, es que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y Él es un símbolo. Él no es una paloma, es un simbolismo, como una ave, como una paloma. Y saben, esto nos dice, hermanos, que debemos de ser muy cautelosos en la forma en que hablamos, en la forma en que actuamos, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que vemos, porque podemos contristar al Espíritu Santo. Saben, hermanos, si nosotros tomamos esto a la ligera y nos vivimos contaminando nuestros oídos, nuestros ojos, no vamos a poder caminar en el poder del Espíritu Santo. Es por eso, hermano, que usted ve que en la vida de Jesús, él siempre se mantenía al margen, se mantenía al secreto, se mantenía a la distancia del pecado, porque él, número uno, no podía pecar, y número dos, el Espíritu Santo vino para eso mismo, para que usted y yo vivamos vidas consagradas al Señor. En nuestra fuerza nadie puede caminar en santidad, pero cuando tú recuerdas que el Espíritu Santo camina contigo, no le vas a dar lugar al pecado. Porque hay veces, hermanos, cedemos hacia el pecado porque no hemos tenido esa unión inseparable con el Espíritu Santo. Jesús la tenía. El Espíritu Santo permanecía sobre de él. Debe ser una unión inseparable. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Nosotros gozamos, nos limpiamos del pecado una semana, y esa semana nos toca, lloramos, tenemos comunión,
la siguiente semana volvemos y nos volvemos a enodar con el pecado. Y volvemos a contristar al Espíritu Santo. Y cuando nos sentimos así como en un desierto, como vacío, y viene una pesadez y una presión satánica y sentimos que nos morimos, entonces lloramos y pedimos perdón, y como Él es misericordioso nos perdona y el Espíritu Santo nos vuelve a acariciar. Y vivimos vidas así, un tiempo con el Espíritu Santo, otro tiempo pecando y contristando al Espíritu Santo. Y es por eso que no hemos visto un avance en nuestra propia vida. Yo creo que si empezamos a caminar con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo permanece sobre nosotros, no vamos a vivir esa vida de altos y de bajos, vamos a caminar en la dimensión del Espíritu de Dios. ¿Alguien lo cree esta noche? A su nombre, hermanos. Debes de caminar en el poder del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo permanecía, hizo residencia, hizo una morada en Jesús. Y eso es, hermano, lo que el Espíritu Santo vino a hacer en nosotros. Recuérdense que el Maestro dijo que el Espíritu Santo estaría, permanecería y moraría con nosotros. Tenemos entonces aquí una comunión continua e inseparable con el Espíritu Santo. Por eso cuando usted, hermano, vaya a hacer algo, pregúntese, ¿a dónde voy a dejar el Espíritu Santo mientras voy y peco? No lo puedes dejar, Él va contigo. Si entras a una monedera, no lo dejes en la puerta, porque no puedes dejarlo. Él entrará a la monedera. Si vas a ir y te vas a fumar un cigarro ahí escondido, no te escondas debajo de un arbusto, porque ahí está el Espíritu Santo. Si vas a entrar a un prostíbulo, estoy especulando, yo sé que ustedes no hacen eso, pero si van a entrar a un lugar, no crean que Él está sordo, que Él está ciego, que Él está mudo. Él es una persona que camina con nosotros y es santo y nos dice que vivamos en santidad en toda nuestra área de vivir. Por ejemplo, si usted todavía escucha música mundana, yo educo que no, aunque ese silencio me deja que pensar. Sepa que el Espíritu Santo también está escuchando. Sepa que todo lo que usted hace, el Espíritu Santo está ahí. Y luego usted dice, ¿por qué no lo siento? Bueno, hay que examinarnos cómo estamos caminando delante de Él. Ahora usted me puede decir, pastor, yo no hago nada de eso y igual no lo siento. Bueno, no se trata únicamente de obtenernos del mal, se trata también de vivir para Él. ¿Quieres sentirlo? Permanece de rodillas, permanece con la Escritura, conságrate, esfuérzate y vendrá el poder sobrenatural del Espíritu Santo. La señal es aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Miren, el bautismo de Juan era simplemente, hermanos, un bautismo para arrepentimiento. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué creen ustedes que es? ¿Hablar en lengua, saltar? Esa es una manifestación. El bautismo en el Espíritu Santo indica pureza. ¿Me está escuchando, hermanos? Cuando alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo, quiere decir que le cayó un fuego encima, que le quemó toda malicia. Decía mi hermano Johnny, yo no hablo en lengua. No necesitas hablar en lengua, no necesitas profetizar, necesitas sentir que te quemaron por dentro. Ya no puedes ser el mismo pecador. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Frutos. Hay personas que dicen, aquel está bautizado en el Espíritu Santo porque grita duro y salta y habla en lenguas. No, hermanos, y tampoco estamos menospreciando estas manifestaciones, pero esa no es una evidencia. ¿Tú quieres ver a alguien que ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es como un fuego abrasador y Juan dijo, limpiará su era, recogerá la paja, limpiará su era delante de él. Lo que el Espíritu Santo viene a hacer, hermano, es una limpieza profunda en nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Todo gira ahora en torno a la persona del Espíritu Santo. A su nombre. Entonces el Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos viene a dar poder, nos viene a dar vida, nos viene a dar una presencia divina que está con nosotros. Y quiero, hermanos, terminar aquí porque hay algo aquí que me llamó la atención al final del verso, hermanos. ¿Quieren ir conmigo para que terminemos? Capítulo 1, y el verso
34. Una vez más, volvemos al mismo enfoque de todo el sermón. Capítulo 1, verso 34, que es el último verso. ¿Lo tienen, hermanos? Juan termina diciendo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo lo vi. Hermanos, mire esta gran afirmación y dame solo 3 minutos para terminar. Él no dijo, a mí me contaron. Él no dijo, yo lo estudié en la Torá. Él no dijo, me lo dijo mi mamá. Él no dijo, me lo enseñó la tradición. Juan dijo, yo lo vi. ¿Están captando, hermanos? Esto se trata de una experiencia personal. Tú tienes que saber esto, hermano. No puedes acortar el camino. Nadie va a doblar rodillas por ti. Nadie va a ayunar por ti. Nadie va a vivir la vida en santidad por ti. Te toca a ti conocer el camino al Padre. Tú lo tienes que ver como Juan. Lo peor que nos puede pasar es solo vivir de oídas, hermano, porque alguien nos va a contar una versión de Cristo y luego otro pastor te va a dar otra versión de Cristo y luego va a venir otro predicador conservador y te va a dar otra visión y va a venir un liberal y te va a dar otra visión y tú te vas a hallar en una odisea, no sabiendo a qué voz atender. Pero Juan no tenía problema con lo que decían los fariseos, con lo que decían los saduceos. Juan dijo, es que yo lo vi. No me digan a mí cómo es, yo lo vi. Yo vi al Espíritu, yo lo miré en el Jordán, yo lo metí al agua, yo lo vi. Es el Hijo de Dios. Bueno, tú tienes que llegar en un momento en tu vida en que tú digas, yo lo experimenté, a mí me habló, a mí me bendijo, a mí me ministró, fue a mí el que el Señor me habló. Y cuando tú entiendes que has tenido un tacto, un encuentro personal con el Señor, hermano, es la única motivación que te hará caminar en el poder de Dios. No se trata de cuántos le roguemos, hermanos, porque nosotros nos pasamos, hermanos, animando a las personas todos los días, hermanos. Usted no tiene una idea cómo tratamos de animar a las personas, pero no se trata de animarle con palabras humanas. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor como lo tuvo Saulo, usted nunca vuelve a ser el mismo. Cuando usted tiene un encuentro como lo tuvo Natanael, como lo tuvo Simón Pedro, usted nunca vuelve a ser el mismo. Cuando usted lo miró como lo miró Juan Bautista, usted nunca vuelve a ser el mismo, porque desde el momento que usted lo conoció, usted no es el mismo. Es un hombre y una mujer nueva. A su nombre. Yo lo vi, yo he dado testimonio. Y termina diciéndote, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Bien, mis amados hermanos, yo quiero que usted esta noche se ponga de pie y que oremos al Señor. Oremos al Señor conscientes de que Él está aquí esta noche. ¿Cuántos saben que Él está aquí, hermanos? Y que no necesitamos que alguien nos diga que cerremos la vista, que oremos, porque sabemos que Él está aquí. Gloria sea a Jesús. Vamos a aclamar al Señor, hermanos. Y yo quisiera invitar a alguien que tenga una necesidad. Gloria a Dios.